¿Qué tal, gente? ¿Cómo están? Vamos a dar más señales de trading para criptomonedas el día de hoy, 22 de abril. Y bueno, vamos a ver que prácticamente todas las predicciones que yo les di, señales, se dieron al 100%. Ya no di más después de este long porque estoy buscando hacer de magnitudes mayores. Ahorita les explico en qué va eso, pero si se dan cuenta y si me hubieran hecho caso, les dije que hubieran hecho un long el día 2 de abril y se dio un buen long, algo decente. Luego un short el día 5, ese día también era un short no tan grande como lo que yo acostumbro, pero por lo menos era algo decente también, casi un 30-40% de ganancias lo que le saqué. Luego un long otra vez el día 7, se dio bastante bien también, ese sí que fue un buen long. Otro long alrededor del 14 o 18, vamos a ver que aquí se dio principalmente pues el 14, el 15 dio todavía una mejor posición, pero no hay gran variación. Esto ni siquiera mete el stop loss, así que sale bien el 14 también. Y luego el último long que les puse era del 17 o el 19, cualquiera de esos dos días. Obviamente el 17, como ven aquí, no era para hacer long porque el 17 claramente está en estructura de resistencia. No se hacen longs en resistencia, o sea, no, aquí no somos como los gurús de otros canales que sí hacen cualquier cosa. Nos esperamos entonces hasta el 19 y de aquí salió un long muy jugoso que también nos dio buenas ganancias. Ahora, obviamente yo de Solana decepcionó bastante este mes, porque si se fijan se quedó atascado en una estructura muy débil, donde apenas estaba rebotando entre un rango que ni siquiera varió mucho de precio, no fue ni siquiera como en febrero, donde sí fueron rebotes más grandes, o incluso también marzo. Aquí estuvo atascado básicamente entre 80, no bajaba de 81 y tampoco subía más allá de 90. O sea que fue un rango muy aburrido en Solana, muy, muy aburrido y francamente no tan rentable. Sí lo fue, pero vamos, que si yo hubiera hecho más bien estructuras o bueno, trades, operaciones con Ethereum o por ejemplo Bitcoin, también hubiera sacado mucho más dinero. Ethereum, por ejemplo, sí, mucho long de lo poderoso, pero Ethereum, por ejemplo, el día de hoy no alcanzó un nuevo high, o sea, una nueva estructura en posición alcista. Si esto se confirma, esto básicamente es una estructura bajista, porque aquí ya es un lower high y aquí también es un lower low, ¿ok? Entonces de aquí la estructura que viene va a ser más baja que esto, ¿ok? En Ethereum podría volver a estos niveles de resistencia, digo de soporte que se ven obviamente muy delineados, ¿no? Pero la única excepción aquí fue Bitcoin y Bitcoin sí fue algo bestial realmente porque Bitcoin se me hace que estuvo manipulado con mucho interés de los market makers. Como podemos ver, Bitcoin, a diferencia de Solana y de Ethereum, sí alcanzó un nuevo high esta vez, el día de hoy. Llegó a 79, cosa que yo honestamente no lo veía posible. Para mí el tope era 78 y yo sí fui muy claro que casi imposible llegar a 80. Ahora, si llegase a 80, que podría llegar a pasar, digo, dado la situación extrema de Bitcoin, puede llegar a pasar, pero bueno, si llega a 80, realmente no se quedaría en 80, seguiría a 81, que es el otro nivel que tengo ahí en el otro indicador, 81, y ese sería yo creo que el nivel más alto, ya después de eso no puede ir más alto. ¿Por qué? Porque esto ya es una desviación, una anomalía muy extrema, ¿ok? Si se fijan, el low de noviembre fue 80, así tal cual, cerrado. Y lo de actual es una diferencia mínima. Esto es menos de un 2% de diferencia. Esto no ocurrió en el ciclo anterior, ¿ok? Si nos vamos al ciclo anterior y vamos a tratar de buscar esa estructura, ese fractal, nos vamos a dar cuenta que, bueno, de entrada en el ciclo anterior, todo esto, o sea, se cumple la caída, que en el ciclo anterior fue en marzo y en el ciclo actual fue el 13-15 de enero. Se cumple obviamente a rajatabla ese fractal, caemos de una forma brutal. Luego aquí es donde empieza la desviación, ¿ok? Aquí esto ya no se cumple porque yo pensé que esto iba a ser lo que fue febrero y que aproximadamente en marzo íbamos a volver a caer de manera brutal. No, no terminó pasando así.
y es como si esto no hubiera ocurrido en el ciclo actual. Lo que se dio fue instantáneamente una transición a esta estructura, ¿ok? Donde vemos ya una recuperación alcista, pero esto es una trampa, ¿ok? Esta es una trampa alcista, porque les hace a la gente creer que de aquí viene una all-time high y de aquí se acabó el bear market y no sé qué, y que ya se llegó al bottom, y no es cierto. Aquí vemos que cada vez es un nuevo high, 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 pero después ya, después de tocar 3 veces, se cae. Y cuando cae, vuelve a los niveles, que yo creo que es lo que va a pasar en mayo. Ok, en mayo vamos a tener básicamente un repeat de la estructura más o menos de febrero, un poco, y a lo mejor ahí esa estructura no va a ser tan buena, es decir, va a quedar más en rango más plano, más aburrido, por así decirlo, ¿no? Porque es lo que muestra este fractal de aquí que quedan varios días, porque esto está en día, en temporalidad diaria. Estos son varios días que prácticamente están completamente en rango. Así que es posible que mayo sea todavía mucho más aburrido. Pero por lo menos, si no al principio, en algún punto de mayo vamos a tener una caída muy violenta que obviamente se tiene que dar porque ya las estructuras están en extrema sobrecompra, sobre todo la de Bitcoin, ¿ok? Ethereum también, e incluso Solana que no dio un buen desempeño en abril, aún así empieza a dar ligera sobrecompra en temporalidades un poco menores. Pero de aquí Bitcoin está en extremo, está sobreextendido y entonces lo que sigue es un retrace, ¿ok? Se va a caer brutalmente y esa caída es probable que nos regrese a algo muy cerca a $60,000, ¿ok? Pero bueno, es lo que les decía, o sea, la desviación es una anomalía porque el low de noviembre que les mostré hace rato corresponde al ciclo anterior a este punto, que sería enero de 2022. Y aquí, como pueden ver, esta estructura queda muy lejos. O sea, aquí no hay ninguna diferencia de 1 o 2%, como fue el caso actual en este ciclo. A menos que se compare a esta posición, pero repito, esta estructura ni siquiera se dio en este ciclo. Este rango y luego otra caída no se dio en este ciclo. O sea, fue como si fuera una caída de aquí hasta acá sin parar y sin ver en este rango, sin descansar este rango. Así que algo ahí pasó en este ciclo. Obviamente, como dije también, o sea, los ciclos no tienen que ser idénticos. Con que rimen ya es más que suficiente. Por eso se dieron las estructuras de esta gran caída en enero. Pero bueno, como dije, aquí ya para mí, en mi opinión, esto ya es el límite de lo que puede llegar a realizarse Bitcoin más arriba. Aparecen días verdes potencialmente quizá mañana, quizá, pero eso es un quizá muy acá porque ya se empieza a ver una corrección en varias monedas, como estamos viendo. Aparecen ya las señales de short en 10 horas. Y como dije, esto ya está muy extremo. O sea, si llega a 80 es porque el market maker quiere que llegue a 80 para manipular psicológicamente a la gente. Pero yo ya no lo veo, o sea, definitivamente no va a llegar ni a 83 ni a 90, o sea, nada de eso. O sea, lo máximo es 80 o 81, que sería el nivel que estaba ahí en mi indicador. Pero dudo mucho que ya sería un extremo. O sea, en mi opinión ya duró bastante esta tendencia completamente alcista. Ahora, de ahí, como dije, alrededor de mediados de mayo, incluso aquí el indicador lo muestra, vamos a ver una corrección muy fuerte. Y de ahí podemos hacer un long, pero no va a ser un long que vaya a resultar en algo así, en lo que se vio en abril. De hecho, de ahí más bien sería aguantar el short y esperar al bottom. O algo muy próximo al bottom, que yo creo que en Bitcoin el bottom va a estar entre 55 y 57, el estimado más, eh, pues más posible. Y si cae más, yo creo que en 53, algo así. Pero no lo veo por debajo de 50 a Bitcoin, eso sí no lo veo. En fin, amigos, ya se acabó y como dije, voy a seguir dándoles las predicciones como les daba en Solana, pero los voy a alargar porque quiero manejar magnitudes mayores. Lo que se dio aquí principalmente parecían algunos trades como de pseudo scalping, no tal cual scalping, pero como dije, este short, por ejemplo, del 5 fue apenas de un 30% de ganancia para mí. Entonces yo prefiero shorts y longs que dan mucho más de porcentaje de ganancia, mucho más.
Entonces, para eso tengo que aumentar la magnitud de las predicciones. Y ya con eso vamos a empezar a ver los días más importantes de todos los meses. Así que ya con eso acabo. Les deseo un buen día. Denle like, síganme en Twitter y en todas las redes, sobre todo Twitter, que es donde doy más señales. Y bueno, nos vemos amigos, pásenla muy bien.